Hoy, de hecho, vamos a contar con una de esas personas, con una de las personas, además, perteneciente a una escuela con la que estamos en plena colaboración y estamos en trámites ahora mismo de establecer convenio, que se llama FCI, Formación Criminalística Integral. Muchos de vosotros y vosotras, ya les conoceréis, pero si no, os los vamos a presentar hoy. Voy a empezar un poco diferenciando lo que es la criminología de la criminalística, porque en FCI, que significa, como os comentaba, Formación Criminalística Integral, se tratan las áreas de la criminología, incluso también se trata seguridad privada, como nos comentará ahora María Hernández, pero es importante que diferenciemos lo que es la criminología de la criminalística porque suele haber confusión. De hecho, los que seáis criminólogos y criminólogas estaréis hartos de escuchar cuando nos asocian más con CSI, incluso solo con la criminalística, que al final es una de las partes, simplemente, incluso la parte más práctica, incluso que se basa en las ciencias naturales, como son la biología, la física, la química, cuando hablamos de balística, por ejemplo, de manchas de sangre, etcétera, mientras que la criminología es una disciplina que al final se basa, aunque sea multidisciplinar y sea propia, que es lo que defendemos también los criminólogos y criminólogas, pero sí que utiliza conocimientos de distintas ramas, pero ya esta vez de la sociología, de la psicología, modelos incluso más teóricos, modelos de prevención. Entonces tenemos que hacer esta distinción siempre y tener muy claro que es diferente la criminología de la criminalística. Buenos días, David. Muy buenas, María, ya hemos conectado, perfecto. ¿Cómo estás? Sí, bueno, en primer lugar, quería darte las gracias. Primero por la invitación que nos habéis hecho de poder participar un poco y sobre todo por la labor que creo que estáis haciendo en el ámbito de la criminología. Estáis ayudando mucho a que nuestra figura se entienda un poquito más, a que podamos dejar a un lado esas etiquetas, como comentabas, que no somos únicamente personas en el CSI, que en realidad esa profesión no es la nuestra. Y creo que estáis haciendo una labor muy importante para que haya ese sentimiento de comunidad y de pertenencia un poco al ámbito de la criminología. En ese sentido, de verdad, yo como criminóloga y el resto de mis compañeros que también nos siguen, os quería dar las gracias, porque creo que estáis haciendo una labor muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, una introducción espectacular, la verdad, te lo agradezco muchísimo. Ahora te introduzco yo también. María Hernández Moreno es la responsable, directora en este caso, del área de criminología y criminalística de FCI, que es Formación Criminalística Integral, que es una escuela de Madrid, que ahora nos explicará ella mucho mejor de lo que puedo hacer yo. Respondo de paso a una de las respuestas que teníamos en este vídeo en directo sobre el tema de la criminología, pues que al final hay muchas veces, como dices tú, incluso en relación que no te ves en este mundillo, ¿no? Ya sea por la percepción que te da otra gente sobre este mundillo, ya sea porque tú a lo mejor, que es lo que intentamos también desde Step to Crime, te ves a lo mejor dentro del mundo de la seguridad, pero no dentro de la criminología como tal, porque al final hay muchos sectores y muchas variantes que la gente a veces no entiende o no ha tenido oportunidad de ver esas distintas salidas y entonces muchas veces nos encasillamos, pues si estamos en seguridad privada solo puedo ser director, solo puedo ser detective privado. Si estoy en criminología solo me voy a poder dedicar a tema de profiling y no voy a tener salidas en mi vida. No lo digo porque lo piense yo, sino lo digo porque es un estigma que tenemos y que hay que romper. Entonces, bueno, te agradezco mucho que lo menciones ya desde el principio. Así que, bueno, nada, te voy a dar lugar a ti para que cuentes un poco qué es FCI de una forma un poco más general y después vamos a ir un poco a cosas concretas y a ti como profesional de la criminología, que también nos interesa muchísimo. Genial. Pues mira, FCI surge un poco desde los tres directivos con la idea, un poco lo que comentas, que no haya una etiqueta y que los criminólogos solamente podamos dedicarnos a un área muy concreta. Pretendemos, evidentemente a través de formación, y queremos que sea formación de calidad en diferentes sectores, pero también lo que queremos es que desde que la persona sale de su carrera o sale de su máster, que estamos siempre un poco perdidos, a lo mejor podamos no solo formarnos y seguir aprendiendo, sino también estar en un centro en el que sabemos que vamos a tener orientación, vamos a tener un poco de ayuda, va a haber eventos, va a haber diferentes disciplinas en las que a lo mejor en un primer momento no nos veíamos o pensábamos ni siquiera estaban relacionados con nosotros, que nos permitan también diversificarnos un poco, que al final creo que la figura del criminólogo se queda muy etiquetada y mucha gente no entiende que podemos ser multidisciplinares, podemos estar en muchísimas áreas y al final en FCI queremos un poco eso. Nosotros tenemos tres ramas muy diferenciadas, formación en criminalística y en criminología, diferentes cursos. Ahora, por la situación que tenemos, son online, pero nuestra intención es hacer cursos también presenciales en nuestra sede en Madrid, diferentes talleres, seminarios, intentar un poco que esa gente que, como yo cuando yo salí de mi carrera, no tenía ni idea de qué podía hacer desde la criminología, entiendan que hay un abanico de oportunidades que realmente creo que es muy desconocido y que a veces ni siquiera somos conscientes de que nuestro papel como criminólogo puede encajar en muchas disciplinas.
Nos dedicamos también al ámbito de la seguridad privada, que creo que es la rama que más se puede conocer desde los criminólogos. Oposiciones, que creo que el 90% de la gente que piensa en criminología piensa en policía, en guardia civil, y es un grosso muy importante, pero al final no es el único nicho de mercado. Y por último nos dedicamos también al tema de informes periciales. Las personas con las que nosotros contamos en FCI son muy especialistas en un área en concreto, tienen años de formación en cada disciplina y al final también nos ayudan a nivel de informes, de intentar ayudar de despachos de abogados, jurisdicción, temas penales, que a veces tampoco está la gente como demasiado concienciada con que también podemos ayudar en ese sentido. Pero como te comentaba, más allá de lo que es la formación propiamente dicha, en FCI pretendemos crear esa idea de comunidad, esa idea de pertenencia, que haya noticias, que haya eventos, que podamos conocer otros profesionales, que a lo mejor nos abran la puerta a un ámbito que nosotros de un principio no pensábamos que podía ser para la criminología, intentar hacer esas jornadas. Tenemos dentro de poco, hicimos un sorteo antes de la pandemia para participar en una escena criminal que vamos a hacer desde FCI, que también al final es un poco aprendes, pero estás en un ambiente más relajado a lo mejor, intentar que esa gente empiece pues a familiarizarse con las disciplinas, ¿no? Tenemos además que nos dejaron desde Indra un simulador de tiro virtual, que es una maravilla. Puedes estar, para si eres profesional de la seguridad privada, pero también si no, pues un poquito ver qué se siente, ¿no? Las pistolas son iguales que las que tienen nuestros compañeros de seguridad. Entonces es un poco más allá de la formación, que no sea únicamente la típica academia estricta que únicamente vas a formarte, sino crear esa sensación de que no estás solo, que a lo mejor yo cuando empecé mi carrera decía, no sé qué voy a hacer, no sé dónde voy a poder formarme, no sé qué va a ser de mi futuro. Tener un poco esa sensación de que perteneces a una comunidad y de que te puedes seguir formando en disciplinas diferentes a la tuya, pero que tienen igual cabida en el mercado. Bueno, pues perfecta explicación. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, una de las cosas que más nos gusta ahora de contar con vosotros, aunque ya lo mencionaremos más adelante, FCI y Sec2Crime están en proceso ahora mismo de colaboración, de establecer lazos un poco más, precisamente porque la gente que nos esté viendo y que ya nos conozca un poco a ambas, tanto a la escuela de FCI como a Sec2Crime, sabe que hemos mencionado ya dos cosas que tenemos en común. Una cosa es el sentimiento de comunidad, el querer crear una comunidad, en vuestro caso más en torno a la criminología y la criminalística, y nosotros ampliando un poco también quizás hacia seguridad e inteligencia, y otra de las partes es el tema de hacer algo más pragmático, ¿no? Una parte más práctica que pueda enseñar a la gente lo que es la realidad, pues valga la redundancia, la realidad práctica de la profesión o del puesto de trabajo que tú puedas desarrollar en el futuro. Hay mucha gente, además, estáis optando a un segmento incluso más grande de mercado, en tanto en cuanto hay mucha gente que la criminología, cuando la entiende de verdad y sabe a qué se dedican los criminólogos y criminólogas, en cuanto a la parte también más teórica, más de planes de prevención, etcétera, no la entienden o no la quieren entender y se quedan solo con la parte de criminalística, ¿no? Que es una parte también muy bonita y que también es una parte que a lo mejor no la quieres solo para dedicarte a ello en el futuro, pues porque a lo mejor en tema de profiling, en tema de manchas de sangre, etcétera, pues no estamos en Estados Unidos, etcétera, eso lo sabe todo el mundo, pero es una parte muy bonita incluso para estudiar, de gente también que le gusta simplemente ampliar conocimiento porque sí, y le parece una parte súper importante a tener en cuenta, pues como un curso, por ejemplo, que tenéis de tema de informática forense, en tema de vestigios digitales, que es algo incluso aplicable a la ciberseguridad en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que planteas y al final una de las formas que tenemos de conectar con otros profesionales es esta, ¿no? Una de las cosas que no entiende la gente es que las redes de contactos dentro de este mundillo es imprescindible. Y no lo digo por enchufismo, ¿no? En ningún sentido. Lo digo al contrario, porque tú a la hora de conocer a más gente, ya no solo del mundo de la criminología, sino de la seguridad, te vas a ir abriendo puertas y vas a ir conociendo al final puertas que ni siquiera sabías que se podían abrir. A lo mejor empiezas con este tema de criminalística, pero te conocen a ti, conocen, en este caso, pues a uno de los directivos con los que nos reunimos el otro día, de gente que se ha dedicado, por ejemplo, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final es gente que te puede aportar su experiencia y ahí ya no estás hablando solo de, joder, pues voy a hacer un curso, ya sea digital o presencial, pero me lo van a enseñar todo y ahí desaparece. No, yo quiero algo más práctico, ¿no? Algo que te sirva para el futuro y algo que te permita y te aporte, ya sea a nivel currículum, ya sea a nivel personal, pues otras cosas.
Así que bueno, este capítulo lo podemos, yo creo, cerrar a nivel de introducción. Muchísimas gracias por la explicación, María. Ahora vamos a Sí. pasar a una parte un poquito más de FCI en relación a la criminalística, que es una de las partes pues, que también más nos interesa y que menos estamos tratando quizás ahora mismo en Sec2Crime. Me gustaría también tener una idea de cómo llegas tú a FCI, cuál es al final tu inquietud a lo mejor para estar ahí o cómo surge esta idea. Vale, mira, cuando yo termino la carrera, yo tenía idea de opositar. Era como la idea que más nos habían vendido también en la carrera, la plaza que vas a conseguir es para toda la vida, tienes un trabajo, los criminólogos no están bien posicionados y demás. Antes de acabar la carrera, al final decido cambiar de idea porque la verdad que no terminaba de gustarme mucho y me empezó a interesar mucho el ámbito de la criminalística. Me especialicé en un máster y me di cuenta de que era un nicho de mercado muy específico, pero que hay prácticamente nada, sobre todo en España, porque claro, lo que tú dices, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en el resto de países de Europa, hay muchísimos más cursos de criminalística, hay gente que se dedica a nivel privado, informes, colaboradores, pero aquí la verdad que eso está todavía cerrado. Entonces, después del máster y gracias a uno de los directivos de FCI, pues me convencieron un poco para que yo siguiera formándome y para que yo realizara mi trabajo de tesis doctoral, porque al final, nada más salir del máster, trabajo como tal no había, tampoco me apetecía salir de mi línea de objetivo, que yo quería dedicarme a la criminalística, entonces decidí empezar la tesis doctoral. Yo ya me había interesado mucho por el ámbito de manchas de sangre, evidentemente no hay nada, que, o sea, cada vez me iba especializando más, pero más difícil, ¿no? Entonces, a la vez que hago la tesis doctoral, me formo fuera en uno de los laboratorios en Holanda en manchas de sangre y surge la idea de colaborar en FCI para intentar aportar todo aquello que yo estaba formándome y estaba aprendiendo y que de momento no tenía cabida ni salida, por así decirlo, en otro sitio, pero al mismo tiempo para intentar orientar a la gente y que entienda que no es criminología únicamente este camino de prevención y ya está, que si no opositas o que si no estás en instituciones penitenciarias o que si no te dedicas al ámbito, pues eso, profiling, prevención, no sirve, ¿no? Tu carrera, que al final hay caminos que a lo mejor son un poco más complejos, pero que nosotros también tenemos la posibilidad de participar y de pertenecer. Entonces, cuando me plantean la posibilidad de pertenecer a FCI, yo empiezo con un cursito de manchas de sangre que está online, porque no pudimos hacerlo presencial, surgió en febrero y al poco tiempo ya estaba el tema del COVID. Entonces, nuestra idea era pues, hacer talleres, que la gente pudiera venir a conocer qué era esa disciplina concreta, que era el análisis de patrones de manchas de sangre, al igual que el resto de disciplinas que tenemos. Y a raíz de ahí, a raíz de ver que la gente se interesaba de verdad en FCI, le gustaba, quería más cursos, quería saber más sobre criminalística, pues pasó a encargarme del área de criminalística y de criminología por todos los conocimientos que te vengo contando, de carrera, el máster, la tesis y demás, que al final, aunque no he conseguido ponerlos en práctica, por ejemplo, una escena, ¿no? Que era como mi intención desde el principio, pues todos esos conocimientos también pueden ayudar a otra persona o a formarse o lo que tú dices, gente que a lo mejor no tiene las carreras de criminalística ni de criminología, pero tiene interés o está relacionado a lo mejor de otro modo. Por ejemplo, tenemos también gente que viene a hacer cursos de escritura policial o que son del ámbito del cine, de la novela, que al final también necesitan un asesoramiento y que realmente ellos no tienen mucha idea de lo que es la realidad más allá del CSI o de series que no son demasiado fieles a lo que es nuestro trabajo. Entonces yo al final pues termino colaborando en FCI porque me parece un proyecto muy ambicioso, pero además creo que muy necesario, porque no tenemos esa cantidad de formación como a lo mejor en otros países de Europa o esa idea de que podemos cubrir otras plazas más allá de estoy en la policía, estoy en la escena del crimen y no sirvo, ¿no? para otra cosa. Entonces es un poco con esa idea de intentar seguir ayudando al resto de criminólogos y de criminalistas que quieran un poco pues hacer su camino. Pues, pues la verdad es que también vuelvo a estar de acuerdo contigo en varias cosas. Yo destacaría algunos puntos, por ejemplo, sobre lo que has mencionado de haberte tenido que ir a Holanda, ¿no? En este caso también una cosa por voluntad propia, evidentemente, también, porque tendrías otras razones para hacerlo, pero también porque hay otros países donde el ámbito de la criminología, la criminalística y demás, o está más valorado, por un lado, en algunos países, o también se ve de otra manera en otros, ¿no? Es decir, hay una implicación distinta quizás del criminólogo o del ámbito de la criminalística, como más o menos
es útil o en qué situaciones puede aplicarse. Entonces, esto es algo que yo creo que es bastante importante mencionar. Respecto al tema formativo, una cosa que quiero resaltar es lo que acabas de mencionar tú, ¿no? Estamos ante una serie de salidas laborales, y perdona que lo mencione, pero también dentro de nuestra página web, ahora, por ejemplo, del apartado que hemos incluido de orientación profesional, ¿no? Que es el primero de los apartados, aunque todavía no está completo porque queremos dentro de cada categoría después poder explicar un poco más, una de las categorías que hay es formación. Yo ya puedo ir haciendo un poco de spoiler sobre esto, que es, al final, no estamos hablando solo de categorías genéricas, como incluso las que acabo de mencionar, las que hemos mencionado en Sec2Crime, ¿no? De análisis de inteligencia, peritaje, etcétera. También una salida perfectamente válida es formación, es estar como estás tú en una escuela formativa donde puedes enseñar todos los conocimientos que tú has ido adquiriendo a nivel teórico o práctico, incluso en otro país como has estado, y poder enseñar a la gente lo que haces, lo cual, esto es así, tienes que ganarte la vida de alguna manera, ¿no? Es decir, pues está muy bien que te guste aprender, que tengas muchos conocimientos y tal, pero si después no tienes una salida, pues no vas a poder vivir de nada y no tiene sentido. Pero si puedes estar formando, ganándote un dinero de la formación y además estar a su vez, de una manera u otra, aplicando y utilizando los conocimientos que has tenido, pues por ejemplo, en tema de manchas de sangre, a pesar de que hoy por hoy a lo mejor no puedas ir directamente, o por lo menos hoy, a una escena concreto del crimen para analizarlo, etcétera, pues eso aporta muchísimo valor y además es una salida profesional. O sea, es que cuenta como salida profesional dentro de la criminología y criminalística, el área formativa. Por otro lado, respecto a lo que mencionas, en tema de... que me llamó mucho a mí la atención, ¿no? El tema de novela policíaca, etcétera. Yo, como también sabrán, que lo he mencionado alguna vez en tema de Sec2Crime, yo también escribo novela negra, escribo libros relacionados un poco con el sector y me pasa un poco igual. En este caso yo tengo la suerte de que sí que he estudiado esto y pues claro, tienes conocimiento sobre ello, pero hay muchas veces que te surgen muchas dudas, ¿no? Y a la hora de escribir una novela, si la quieres hacer con rigor, digamos, científico o con un rigor al final de experiencia, tienes que hablar con la gente, ¿no? Tienes que, igual que si haces un informe de inteligencia, igual que si haces un informe pericial, necesitas contacto con la gente, ¿no? Tener fuentes al final fiables y no solo lo que aprendes tú en un libro o lo que aprendes a nivel teórico. Así que, bueno, tras esta reflexión, simplemente te voy a hacer otra pregunta, que ahora es un poco más específica, es dentro de tu campo. ¿Qué es el análisis de manchas de sangre? Para quien no lo entienda, incluso yo seguramente se me salten mil cosas. Pues mira, el análisis de manchas de sangre como tal es básicamente un estudio en el que vas a conseguir, prestando muchísima atención a cada una de las manchas y a los patrones que forman esas manchas, reconstruir una escena. Tú cuando llegas a cualquier escenario, episodio violento, sangriento, pues contra la integridad física o incluso contra la vida, la forma en la que te encuentras las manchas de sangre no es aleatoria, evidentemente sigue unas pautas. En este caso, desde el análisis, lo que intentamos es conocer, por ejemplo, posiciones de víctima y agresor, qué tipo de mecanismo puede llegar a generar ese patrón, si ha habido, por ejemplo, movimiento del cadáver, si la víctima estaba a lo mejor en una posición en la que luego coincida con el testimonio de los testigos, poder determinar el ángulo, el punto de origen, desde qué punto concreto se ha llevado a cabo ese mecanismo que genera la sangre, un poco, recopilar toda la información de las manchas de sangre que al final hablan y si no eres capaz de entenderlo, no vas a llegar a un punto final conclusivo y eficiente, pero si eres capaz de comprender por qué cada mancha se genera en un punto concreto, por qué tiene esa forma, por qué lleva esa angulación, al final lo que consigues es saber qué es lo que ha ocurrido. Puedes incluso dibujar una línea temporal y determinar qué tipo de movimiento pudo ir primero y qué tipo de golpe o de episodio sangriento sucedió en cada situación. Y sobre todo nos ayuda mucho a esto, a esa parte de información que a lo mejor con el revelado de huellas o con el estudio de balística no llegamos a tener del todo, aportar esa información temporal, sobre todo, ¿no? De qué es lo que ha ido ocurriendo, cómo ha ocurrido, qué posiciones tenía cada persona, si lo que nos están comentando los testigos o incluso los acusados concuerdan o no, porque tú conoces las propiedades del fluido, conoces cómo se comporta la sangre, por ejemplo, que la sangre no dobla esquinas, que la sangre no puede hacer unos giros. Entonces, al final es un poco un reconocer el escenario y reconstruirlo en base, pues igual que tienes las huellas dactilares y demás, pues en base a la sangre, al aspecto y a lo que te cuenta la sangre. Aquí, por desgracia, ya te digo, me tengo que ir fuera porque aquí no hay formación. Hay, me parece que 35 personas entre Guardia Civil, nacionales y demás, que son expertos en manchas de sangre. Pero no hay nada más a nivel privado. En el resto de Europa, por ejemplo, estos investigadores pueden colaborar en policía, pueden hacer sus propios informes. Aquí, por desgracia, de momento no tenemos esa posibilidad, entonces, pues bueno, yo me voy fuera porque es algo que a mí me apasiona.
es algo que me encanta. Y creo que de momento es lo que más me llena. Decidí por eso también hacer la tesis doctoral. Aparte de mi director, no conozco a nadie que haya hecho la tesis doctoral en este ámbito. Y es que es mucha información. Igual, obviamente no es lo que veis en CSI, ¿no? Que a lo mejor llegamos, no hay nada, pulveriza el luminol y, bueno, brilla todo, que eso parece una feria. No llega a ser ese nivel, pero te hablan, consigues esos rastros, pues que te cuenten qué es lo que ha ocurrido, incluso cuando no se ven, gracias a esos reactivos, que es lo que yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo en la tesis, pues ver qué sensibilidad tienen, cómo son de reales, hasta qué punto te pueden ayudar a localizar la sangre y tener pues una disciplina igual de ayuda de reconstrucción, como balística, lofoscopia y demás, y además esa sangre que te aporte tanto la reconstrucción como la información de ADN, ¿no? Porque al final si sabes recoger bien unas muestras, sabes de verdad entender la escena, puedes conseguir a lo mejor la muestra del agresor que se haya hecho un corte durante esa pelea, durante ese episodio, y consigues encerrar muchísimo más el caso y ayudar mucho más a resolverlo. Pues súper interesante. De hecho, te iba a decir de película, no porque fuera exactamente igual que las películas, porque nunca lo es, ¿no? Mentes criminales, este tipo de series que todos nos hemos visto en algún momento, pero también existe incluso cierto, no estigma, ¿no? Pero muchas veces, como hablamos tanto, muchas veces los criminólogos y criminólogas de lo poco que se nos reconoce el trabajo, que es muy cierto además, y que necesitamos mayor visibilidad y mayor aplicación dentro de distintos puestos de trabajo, dentro de la parte de criminalística, porque claro, siempre decimos lo típico de no, es que nos ven como en series y en películas. Nos olvidamos de que esa parte sigue existiendo, ¿no? Lo decimos como, no, pero no somos eso solo, pero también somos eso, ¿no? Es decir, también hay una parte que tenemos que entender que se dedica a esa parte, es una parte muy bonita además dentro de la criminalística y también es una parte que aunque parece como que es la más valorada, tampoco lo es. Es decir, es la que más se sabe, ¿no? La que más se conoce, pero no por ello la más valorada o la que más se puede aplicar. Lo estás demostrando tú ahora mismo un poco con joder, pues me puedo hacer experto en manchas de sangre, pero es que si en el país todavía ni siquiera tiene cabida, por mucha escasez que haya de este tipo de profesionales, pues tampoco sirve de nada, entre comillas, es decir, no es que no sirva de nada, sino que tenemos que seguir luchando por ello también, que es bastante importante. Así que bueno, la última pregunta que te voy a hacer ya es un poco más a nivel personal, a nivel profesional, que es ¿qué se te pasa a ti por la cabeza, aunque nos lo has contado un poco, cuando acabas, en este caso, la criminología? ¿Qué te hace decidirte por ser doctoranda en este caso también? Es decir, ¿decides un poco hacer el doctorado antes de querer trabajar o cuál es esa especie de reflexión? Porque yo creo que hay mucha gente, muchos criminólogos y criminólogas que nos estén escuchando ahora mismo, que también han pensado en algún momento hacer el doctorado, ¿no? Pero dices, ¿cuándo? O sea, primero trabajo y después... Claro. Es un poco esa reflexión, ¿no? Mira, yo cuando acabé la carrera sabía que no tenía trabajo, por así decirlo. Había algunas compañeras opositaron, otras compañeras se metieron en instituciones de violencia de género y se especializaron mucho en ese ámbito, pero a mí, aunque no me disgustaba, era algo que realmente no me llamaba mucho la atención. Ya me llamaba más, pues eso, escena del crimen, investigación y tal. Como vi que no había trabajo en relación a mi carrera y a lo que yo quería y vi que pues, yo era muy joven, terminé la carrera en tiempo, pues mi madre tampoco me presionaba, ¿no? De, no, trabaja ya. Entonces dijimos, bueno, pues nos seguimos formando, que al final yo creo que invertir tu tiempo en formación es la mejor idea que puedes tener, porque al final, tarde o temprano, vas a conseguir un rendimiento esperado, ¿no? Entonces, después del máster, ahí sí que la verdad estaba muy perdida, porque vi que el tema de las manchas de sangre aquí no tenía cabida, no sabía muy bien si formarme solo con esos cursos en el extranjero me iba a servir de algo. Entonces, gracias a uno de esos directivos que me ha estado siempre ayudando, pues surgió la idea de doctorar. Al final, yo estaba en una situación, como te digo, económica en la que mi madre me podía seguir ayudando, pero yo sé que hay gente que termina la carrera y tiene que trabajar sí o sí. Entonces, en esa situación, pues a lo mejor no es recomendable porque te quita muchísimo tiempo. Yo lo hago a tiempo completo y es invertir 6, 8, 10 horas diarias si de verdad quieres sacarlo en tiempo y de calidad y un poco, pues, al final, pues dar la cara por ese trabajo y que pueda ayudarte en un futuro. Yo decidí seguir formándome porque esos cursos externos, yo de momento en España sé que no me van a dar un trabajo y con este doctorado por lo menos sé que me respaldo de cara a dedicarme a la docencia, aunque sea de forma temporal. Entonces, pues surgió un poco esa posibilidad, fue muy complicado porque ya te digo, tienes que conseguir un director que más o menos sea especialista en tu ámbito. Claro, en el mío era complicadísimo porque los pocos especialistas que hay en cuerpos de seguridad no son doctores. Al final se han formado dentro del cuerpo y o no tienen esa especialización o han terminado ahí un poco pues por vocación o por suerte, pero no tienen a lo mejor una carrera ni mucho menos una tesis doctoral, ¿no?
Entonces fue un proceso un poco complicado, muchas veces de tirar la toalla porque no ves la luz, mucha gente no entendía eso de manchas de sangre y qué vas a hacer y para qué sirve. Y entonces fue un poco complicado. Tampoco hay muchos programas de doctorandos que recojan un poco lo que yo quería hacer. Pero bueno, al final estoy a punto de terminarla. No sé cuánto tiempo me quedará para conseguir algo de lo mío, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que por lo menos con la docencia, con lo poquito que he ido haciendo hasta ahora, pues estaría contentísima. Si el día de mañana se abre la posibilidad de colaborar en policía, en Guardia Civil, hombre, eso pues muchísimo mejor, ¿no? Pero creo que es eso, si tú piensas de verdad que tienes una buena idea para hacer un doctorado y tienes la posibilidad económica de que te mantenga tu familia o que puedas tú mantenerte sin trabajar, yo lo haría cuanto antes, sin duda. Creo que si tienes buena ayuda y consigues un director que de verdad se implique, cuanto antes mejor, porque al final todo el tiempo que tú ya seas doctor o doctora, pues tienes unas puertas abiertas que a lo mejor como licenciado o como después de un máster creo que no tienes tantas posibilidades, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad, yo recomendaría que lo hicieran en cuanto pudieran. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración. Es algo que yo creo que es bastante importante también contar, como decimos y como siempre queremos hacer desde aquí un poco, de forma práctica y de forma real, ¿no? No que te lo cuenten, que no te lo cuente una persona que no lo ha hecho directamente, sino alguien como tú que al final ha estado en esa situación y además que pueda haber esas dos perspectivas un poco, que sí que es verdad que hay mucha gente durante la carrera o al final de la carrera pues que no puede permitirse estar o seguir estudiando sin trabajar, con lo cual pues estás ya no a media jornada, sino a jornada completa y encima con un doctorado, etcétera. No decimos que no se puede, nada es imposible, pero sí que es verdad que te puede quitar un poco de margen, de calidad, etcétera, dentro de tu trabajo. Así que bueno, pues agradecerte muchísimo, María, que hayas estado aquí con nosotros. Dejar a la gente, si te quiere preguntar cualquier cosa, mientras hablo, ya a partir de ahora podéis poner cualquier tipo de duda que tengáis a María, a Sec2Crime o a mí mismo. Y mientras, simplemente voy a contar un poco la colaboración que estamos llevando a cabo desde FCI y Sec2Crime, aunque no queremos hacer tampoco demasiado spoiler, pero bueno, sí decir que dentro de estas opciones formativas, sobre todo online, es decir, que las puedes hacer realmente desde donde quieras, y dentro de ese catálogo formativo que tiene FCI, nosotros desde Sec2Crime, desde la plataforma que estamos creando, al final una plataforma web que, como sabéis, pues aportamos tanto contenido de valor a nivel informativo como, por otro lado, una parte de formación que todavía no ha salido, pues dentro de ese apartado vamos a intentar contar también con FCI para poder ofreceros algunos de sus cursos, incluso vamos a tener promociones en algunos momentos, vamos a intentar hacer distintas acciones para que podáis acceder a ellos y entendáis y comprendáis más, desde una perspectiva evidentemente ya práctica, ya haciendo alguno de sus cursos, cómo se manejan allí y cómo quieren al final transmitir todo lo que nos acaba de contar María. María, muchísimas gracias de verdad, ya sabes que tanto a ti como a FCI, todos los directivos que trabajan contigo, sabéis que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Igual. Al final esperamos poder anunciar a todas las personas que nos están viendo, que nos verán después, porque vamos a guardar el vídeo en IGTV, como siempre. Tenéis también otras entrevistas que hemos hecho, las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, en nuestro IGTV, y espero que también la podáis compartir vosotros y podamos seguir colaborando estrechamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos habéis visto. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y nada, gracias de nuevo, María. Estamos en contacto. A ti, muchísimas gracias, David. Hasta luego.